A mí me gustaría hablar unos minutos acerca del tiempo donde hoy el mundo está existiendo y la experiencia por la que estamos pasando muchos o todos los seres humanos de este planeta. Somos conscientes y aceptamos la inquietud y la realidad que está generando todo este asunto de la guerra entre Rusia y Ucrania. Al punto de que hemos visto que el COVID casi ha dejado de ser una preocupación, un problema, ya casi ni hablamos de él, ¿verdad? Pero es verdad que estamos siendo afectados todos, en una manera o en otra. No hay nadie que pueda decir, no, a mí esto no me afecta. Aquí hay personas que tienen sus padres a 10.000 kilómetros, aquí, en esta mañana, o a 500 kilómetros. Hay familias que viven en cierta manera separados de seres queridos y que no es fácil tener un movimiento de acercamiento si hoy en el mundo sucediera algo que no deseamos. Por lo tanto, es normal las inquietudes. Es muy normal también el hecho de ver nacer niños pequeños. Es una maravilla y estamos contentos y gozosos, ¿no? El domingo anterior presentamos a Elizabeth, ¿sí? Ayer o antes de ayer dábamos la bienvenida a Lea. Vemos ahí a Ramón que no entra en esa silla y Begoña, como no entra, ya ni vino a la reunión. Entonces, ¿qué podemos decir? La señora María y, bueno, pues los que amamos a Álvaro y a Vero, ¿verdad? Y esperamos, pues también, pues si Dios permite, pues tenerla con nosotros aquí y que pueda saludar a la Iglesia y la Iglesia saludarle a ella. Pero también es verdad que vemos el mundo y vemos las situaciones y todo nos inquieta, nos asusta un poco interiormente. Algunos tienen proyectos de casamiento y dicen, bueno, me podré casar. ¿Cómo estará el mundo para dentro de un mes o para dentro de 6 meses o para dentro de un año, ¿no? Estamos viendo imágenes de personas que se casan en mitad de la guerra, ¿no? O sea, que podemos ver que aún los compromisos humanos son fuertes, ¿verdad? O sea, el hombre manifiesta una voluntad y es una maravilla poder ver que el hombre no es un mequetrefe, no es un cualquiera, o sea, que realmente proyecta la imagen de Dios, pero sabemos perfectamente que sin Cristo la condición es caída y absolutamente insuficiente. En este sentido, nuestra inquietud se nota, y aunque a veces queremos dar el mensaje de tranquilidad, el mensaje de todo está en control, hay otras realidades interiores que nos preocupan, ¿verdad? Estas semanas vemos salir a los líderes mundiales, a los gobernadores de este siglo, los príncipes de este siglo, que perecen, como bien dice el apóstol Pablo, o sea, que pasan, que tienen su época y poco más. Son como el sol que sale y tienen un ocaso, ¿no? Y podemos ver ya en sus bocas palabras como la Tercera Guerra Mundial, o sea, un conflicto de carácter nuclear, lo cual sería la exterminación de la humanidad, sería la destrucción de nuestro planeta. Claro, son palabras que evidentemente suenan muy fuertes, se sienten muy inquietantes y que, en cierta manera, necesitamos, ¿verdad?, comprenderlas dentro del contexto y del volumen que hoy se están escuchando en este mundo. Hay una realidad, y esa realidad es que hay hoy lugares del mundo donde se está experimentando un sufrimiento posiblemente indescriptible por la mayoría de nosotros. El desarraigo, la deshumanización, el dolor de padres separándose de hijos, de muertes, el dolor de perder la vida, de tener que ir a vivir a un sótano y pasar días y días y días y días y ver que se acaba la comida y que lo único que vas a encontrar es destrucción. Eso tiene que ser muy duro, pero no deja de ser un final que no lo debemos de ver como tal. El final siempre es de Dios.
Eso nunca se nos tiene que olvidar. Él es el alfa y el omega, por lo tanto Él es el principio y el final. Ningún hombre puede traer un final si Dios no determina el final. A lo largo de la historia humana hemos visto muchos hombres, muchos líderes. Podemos hablar siglos y siglos y siglos, desde los principios de la era cristiana, desde que el calendario empieza a contar después de Cristo, podemos ver conquistas, podemos ver guerras, podemos ver muertes, podemos ver miles, millares, millones de personas afectadas por guerras, por hombres que quisieron conquistar el mundo y que tuvieron su principio y tuvieron su final. Estamos ante una realidad exactamente igual. Este gobernador o este hombre llamado Putin tiene una intención de conquistar Rusia, lo que para él es Rusia. Eso es todo lo que él tiene en su cabeza, pero evidentemente tiene delirios de grandeza que cree que puede conquistar el mundo, al precio que sea. Claro, hoy no estamos en la edad de hierro. Hoy las guerras no se desarrollan con palos, con espadas, con lanzas, con hoces, con catapultas, con fuego. Hoy las guerras se desarrollan con tecnología muy destructiva, capaz de matar miles y millones de personas en un momento. Y eso es una realidad. Es muy probable que muera mucha gente. Pero como creyentes, como cristianos, como iglesia, somos llamados a entender por encima de todo que ningún hombre tiene la capacidad de finiquitar la existencia en este planeta y en este mundo. Solo Dios. Solo Dios. Entonces, cuando nosotros estamos pensando en estas cosas, podemos ver la importancia que dio Jesús a estos tiempos. Y pudimos ver que la Biblia, la palabra de Dios, determinó contextos largos y amplios para dejarnos perlas, joyas, detalles, verdades, explicaciones, para que nosotros podamos vivir tranquilos y poder separarnos y poder alejarnos de ese volumen que lo único que viene es a trastornar nuestro corazón. Eso no significa que nos olvidemos. Hoy hemos estado orando por Ucrania, hoy hemos estado orando por Polonia, hoy hemos estado orando por Rusia, hoy hemos estado orando por la gente que sufre, hoy hemos estado orando por poder tener algo que hacer en medio de estas circunstancias, más allá de la capacidad humana. Claro que nos importa. Claro que lo sentimos, claro que lo sufrimos, claro que no somos ajenos ni insensibles, pero eso es una cosa. Pero otra cosa es perder de vista la verdad proyectada de Dios en su palabra. Y aquí es donde nosotros tenemos que hacernos grandes, hacernos fuertes en Cristo Jesús. Aquí es donde nuestra sombra tiene que alargarse y llegar a esos lugares con la luz proyectada de Dios donde no hay esperanza. Y Jesús, vuelvo a repetir, en su última semana de pasión, o sea, la última semana de su vida terrenal, de su ministerio terrenal, Él dedicó unas cuantas horas a explicar a sus discípulos estas cosas. Y no solamente a explicarlas, sino también a pedirles que las dejaran reflejadas en la Biblia. El contexto lo podemos ver en Marcos 13, Lucas 21, Mateo 24, todo el desarrollo de esos capítulos habla de las señales antes del fin y de la venida del Hijo del Hombre. Con todo lo que esto nos enseña, con todo lo que esto representa y con todo lo que esto es. Queridos hermanos, queridos amigos, querida iglesia, el fin no va a venir sin que antes haya una paz confusa en el mundo. Y ahora mismo estamos oyendo de rumores de guerras y de guerras. Pero ¿qué nos dice el Señor Jesús? No os turbéis, no os alarméis. No os turbéis, no os dejéis mover fácilmente
de vuestra forma de pensar, de vuestra bendita seguridad. Entender que la última palabra es de Dios y claro que habrá una gran batalla final y claro que habrá una destrucción de este mundo por el juicio de Dios, pero todavía tienen que suceder cosas claramente perceptibles para poder decir esto es el fin. Habrá guerras y habrá paz, volverá a haber guerras y el mundo se terminará con la venida gloriosa y el resplandor glorioso de nuestro Señor Jesús en su segunda venida. Hay muchas cosas que la tele no sabe, pero que la Biblia sí dice. Estamos muy pendientes a veces de las noticias, estamos muy pendientes de los periódicos, estamos muy pendientes de nuestros teléfonos móviles, qué pasó hoy con Ucrania, y eso está bien, es correcto que sepamos, porque ese sufrimiento, como vuelvo a decir, vuelvo a repetir, no podemos ser ajenos a él. Pero no podemos alarmarnos más allá de lo que es una personalidad bíblica y cristiana. No voy a dar un sermón de escatología, ni voy a entrar en posturas ni en teorías. Sencillamente estoy repitiendo y reiterando las palabras de Jesús. Y me gustaría leer unos versículos. Y con esto voy cerrando el tiempo Los he elegido esta vez del capítulo 21 de Lucas. El otro día estuvimos en Marcos y estuvimos en Mateo. También estuvimos aquí en el capítulo 21, todo un poco nombrándolo por encima. Estuvimos en el verso 6 del capítulo 24 de Mateo, pero hoy yo quiero ir a los últimos versículos. Podríamos leer todo el contexto, pero no es ahora ni el momento, ni tenemos el tiempo. Estamos ya en esa segunda parte, ¿no? Del capítulo 21 a partir del verso 7. Primeramente tendríamos lo que es ese último tiempo de este mundo y ya a partir del verso 25 se nos está relatando acontecimientos previos a la venida del Hijo del Hombre. Dice así el verso 33, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Esto es una gran noticia, esto es una gran seguridad. Allí donde tú estás, ahí donde tú te inquietas, ahí donde puedes llegar a escuchar el ruido, ¿verdad?, de los cañones sonando a la puerta de tu misma casa, tú puedes declarar esta verdad. El cielo y la tierra pasarán. ¿Por qué? Pues porque la propia Biblia nos lo enseña. Los cielos actuales, la tierra actual, pasarán. Pero la palabra de Dios no pasará porque dará lugar a los cielos nuevos y a la tierra nueva donde mora la justicia, donde ya no existe el dolor, ni el sufrimiento, ni la muerte, donde sencillamente será la llegada de aquello que estamos esperando en una manera alegre, satisfecha y gloriosa. Mis palabras, no las palabras de cualquiera, mis palabras. O sea, si alguien tiene que ser escuchado, es aquel que nos habla las palabras del Señor. ¿Dónde están las palabras del Señor? En la Biblia. La palabra de Dios son las palabras del Señor. Estas son las que nunca pasarán y estas son las que nos bendicen cuando son habladas y predicadas desde la fidelidad al principio fundamental de la interpretación bíblica. Ahora dice, mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida
y venga de repente sobre vosotros aquel día. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Y enseñaba de día en el templo y de noche saliendo, se estaba en el monte, este es el discurso del Monte de los Olivos, ¿verdad? El miércoles de esa semana, y todo el pueblo venía a él por la mañana para oírle en el templo. O sea, Jesucristo tenía una verdad que despertaba conciencias, corazones, inquietudes, porque es la misma palabra encarnada de Dios. Pero quiero quedarme en el verso 36. Jesús está diciendo que ante todas las situaciones que podemos escuchar de la vida, lo único que tenemos que aferrarnos y a lo que realmente tenemos que creer y responder es a su palabra. No creas en este mensaje que viene a decirte, bueno, tienes que aprovechar la vida, hay que vivir ciertas cosas que no hemos vivido porque esto se está acabando y al final te has quedado en una idea equivocada de Dios y en el fin tu vida ha sido una pena. No cargues el corazón de embriaguez, ni de glotonería, ni de afanes de esta vida. Carga tu corazón de la verdad de Dios. Pero la frase que yo quiero resaltar es esa dignidad, primeramente, de escapar de estas cosas. ¿Qué cosas? Nunca en la Biblia se nos enseña que los cristianos no van a sufrir. Hoy, como digo, a veces, quizá no en una forma tan sabia o prudente como debemos, usamos muchas teorías de carácter escatológico para a veces hablar de algunas cosas que posiblemente van a ser un poco diferentes a como nosotros pensamos, aunque van a estar dentro de un acercamiento a una verdad que entendemos. Hay ciertos conceptos que los creemos y los esperamos. Esperamos la venida del Señor, esperamos irnos como iglesia con Él, esperamos ver todos estos asuntos suceder en esos periodos escatológicos de tiempo. Pero no es este el asunto que a mí en esta mañana estoy tratando de hablaros. El cristiano va a sufrir, el cristiano ha sufrido y el cristiano sufrirá. Y hay una realidad que el sufrimiento va a llevarnos a una necesidad profunda y a un clamor profundo. Ahora, no clamamos porque sufrimos, eso sería un poco egoísta, ¿no? Sencillamente en el propio sufrimiento vendrá el entendimiento en tu propio corazón de quién es Dios. Es de lo que estamos hablando. No estoy creyendo en un Dios que tiene todo el derecho de usar nuestras experiencias para llevarnos a actitudes y a conductas. Esto lo ha hecho, lo hará y lo seguirá haciendo. Él tiene absolutamente detallada y dirigida y elaborada todo lo que tiene que ver con tu vida, desde principio a fin, ¿sí? Entonces habrá cosas que Él va a permitir en tu vida que te van a hacer sufrir, como otras te van a llevar a un gozo. En el fin, nuestro final siempre es gozoso. Ese es el asunto principal. Pero Él no tiene esa doble intención. Dios no puede funcionar en esa manera. Sencillamente hay circunstancias que Él va a usar para nuestro bien. A veces serán gratas en nuestra experiencia, otras no serán tan gratas, pero el final siempre será bueno en Cristo Jesús. Ahora vuelvo a repetir, escapar de estas cosas. Bueno, estas cosas de las que los cristianos tienen que escapar es el juicio de Dios sobre los impíos. O sea, es el sufrimiento que el mundo inicuo va a vivir, a diferencia de aquellos que tienen a Cristo Jesús en sus corazones. ¿Por qué? Porque la siguiente frase ya te lo está diciendo. ¿Qué te está diciendo? Te está diciendo no solamente que seamos dignos de escapar de muchos asuntos que en este mundo se van a vivir y que tú, por la propia gracia de Dios, por la propia bondad de Dios, vas a ser preservado en la hora, en el día de la prueba, etcétera, 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 etcétera. Dios va a tener una misericordia con sus hijos. Dios va a tener una misericordia como Padre amoroso. Él no va a deshacer
en sufrimiento insensato. Dios siempre tiene una sensatez divina y todo en Él tiene sentido. Amén. Entonces Él te va a decir esto. Wow, si pudiéramos separar, si pudiéramos ver de lo que vamos a ser librados, aún estamos viendo los momentos finales de este mundo donde va a haber creyentes y donde van a ser guardados por Dios. Aún en el sufrimiento, aún ante la misma muerte. Hoy estarán muriendo creyentes en Ucrania. Estarán muriendo gente con la fe puesta en Jesucristo. Gente que hasta el otro día me enviaron una fotografía de una habitación donde había entrado un proyectil y se veía había deshecho por completo todo el asunto, y en una esquinita había un Nuevo Testamento de los Gedeones. Y me mandaron la foto y me la señalaron y me dijeron, observa, esto podía ser la casa de un creyente. Y ahí estaba la Biblia. Ahí estaba una porción de la palabra de Dios, pero a lo mejor ese creyente murió en ese día. No lo sé. Entonces, vuelvo a repetir, hoy esto está sucediendo, pero no es el final todavía. Y en el final también sucederá, habrá este tipo de asuntos. Pero tú y yo tenemos que diferenciar que los creyentes no van a vivir lo mismo que los impíos. Entonces, ora por ser digno de escapar de muchas cosas. Ahora, ¿oramos por qué? Bueno, sencillamente oramos por lo que la siguiente frase nos va a enseñar: estar de pie. Esa frase es la que da sentido a la frase anterior. O sea, ¿qué es estar de pie? Estar de pie, aquí es muy claro, es no sucumbir a la presión. O sea, el incrédulo será totalmente desmenuzado y el creyente no sufrirá para destrucción el juicio de Dios a este mundo. Los proyectiles del juicio de Dios no afectarán a los creyentes quedarán en pie. Entonces ahí es donde se prueba nuestra fe, es ahí donde realmente la fuerza que tenemos espiritual en nuestras vidas se va a ver. Entonces aquí todo lo que tiene que ver es con tu fe, con tu velar, con tu orar, con tu mirar por ti mismo. La oración es uno de los mecanismos más importantes, posiblemente necesarios y fundamentales. No veo dos mecanismos, no veo dos medios de gracia más importantes para este tiempo que vivimos: oración y palabra. Oración y palabra, individual y colectivo, como iglesia y como individuos. Y esto es lo que nos está diciendo el Señor Jesús. Como iglesia tenemos que estar de pie, unidos en la misma fe, unidos en una comunión en Cristo Jesús, unidos en oración, unidos en la exposición de la palabra. Y como individuos tenemos que estar de pie en nuestra fe, unidos a Cristo por nuestra vida espiritual, unidos a través de nuestra relación con Dios, a través de la palabra. Esto es lo que tenemos que esperar hoy. Amén. Entonces, que el Señor nos ayude a estar en pie. Preocúpate, hermano. Haz de esto tu todo, estar en pie cuando venga el Hijo del Hombre. Esta presión no la van a vivir igualmente los impíos. Si leemos en Apocalipsis 6, y el coro ya se va preparando, el capítulo 6 del libro de Apocalipsis nos habla de 7 sellos que se abren después de que hay uno digno en el trono de Dios, que es el Cordero, aquel Cordero inmolado que derramó su sangre para lavarnos de nuestros pecados. Dice que cuando se empiezan a abrir los sellos, piensa por un momento, Juan está viendo 4 caballos,
4 caballos que traen sobre la tierra experiencias. Sabemos que el primer caballo es blanco, ¿verdad? Y que muchas personas confunden este caballo con Cristo. Es imposible, no tiene ningún sentido. Pero si tú observas a ese primer caballo, te habla de paz. Viene a gobernar y viene con una corona de victoria, no como la que trae el Rey de Reyes. Y trae un arco, pero sin flechas. Entonces ese primer jinete nos está hablando de paz. Cuando tú vas al siguiente sello, entonces te encuentras con guerra. Esto coincide perfectamente con las palabras del apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica. Cuando digan paz, entonces vendrá destrucción. Es lo que estamos hablando. Después nosotros lo que seguiremos viendo en los siguientes sellos no solamente es el hambre, sino es la muerte, es los acontecimientos, cataclismos, maremotos, terremotos, y todo tiene que ver con el juicio de Dios. Pero a lo que voy, observa que la respuesta de la tierra, la respuesta de las personas, cuando ya al final de este capítulo 6, y digo que en el final de este capítulo 6 ya estamos entrando en el final de la gran tribulación. Dice así, ya nos lleva con este pensamiento, los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre. Esto es hablar de todos aquellos que no tienen a Cristo, pero que tienen un poder secular, que tienen una seguridad secular y que tienen una influencia secular. Entendemos esta palabra, una influencia en este mundo. Entonces dice que todos estos se escondieron. ¿Y por qué se escondieron? Porque no podían estar de pie ante la venida del Hijo del Hombre, ante la ira del Cordero, ante la ira de Dios. Esto es lo que nos debe de preocupar. Y decían a los montes, y aquí estamos ante una metáfora, pero una metáfora que debemos de interpretarla literalmente, decían a los montes y a las peñas, que yo sepa, los montes y las peñas no hablan contigo. Hemos visto un Moisés golpear la peña, y esa peña de Oré era un tipo de Cristo, y dar agua. Pero ¿alguien ha hablado alguna vez con un monte? ¿Verdad que no? Pero aún así, en lo que aquí Juan nos está enseñando, dice, caer sobre nosotros, preferimos sufrir el terrible enterramiento, el terrible dolor de que caigan sobre nosotros los cascotes, la tierra que nos entierra, el peso que nos aplasta. Preferimos esto que la ira del Cordero. Preferimos estar ahí escondidos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Aquí tenemos los dos conceptos. Jesús, ¿qué nos dice? A sus hijos, a sus hermanos, a aquellos que somos hijos de su Padre: vela, ora, por estar de pie el día de la ira de Dios sobre este mundo. Bíblicamente, el día del Señor, el día de Jehová, el día de Dios. Estaremos de pie. Donde estemos, estaremos de pie. Ningún proyectil va a ser capaz de enterrar tu esperanza. Pero el mundo incrédulo, hoy, mañana y para los tiempos que Jesús profetizó, rogarán a los montes y a las peñas caer sobre nosotros. Qué buena canción para componer, ¿verdad? Tenemos buenos compositores entre nosotros.
caer sobre nosotros. ¿Con qué propósito? Escondernos de la ira terrible del Cordero y de Dios. El cuerpo se me está estremeciendo interiormente. Esa misericordia de Dios. Mírame, hermano, estoy aquí. ¿Hacia dónde estás mirando? Mira hacia tu Biblia. Mira hacia tu realidad. Mira hacia Dios. Porque solo Él tiene una respuesta. Mis palabras no pasarán. Tengamos mucha misericordia del mundo impío sin Cristo. Esforcémonos en predicar el Evangelio. Dile al Señor que te llame a ser un heraldo de su verdad, a darle tu vida, tus días, tu juventud, tu entrega, tu servicio, para que otros se salven, para que no llegue el día en que las menos almas posibles tengan que decir: escondennos de la ira de Dios y del Cordero, porque ha llegado el día de su gran ira. Esto no es el final, queridos hermanos. Esto es el principio de dolores. Amén. Pues podemos introducirnos en oración. Señor, solo podemos sentir misericordia por aquellos que, despistados en su alma, desenfocados en su alma, no comprenden verdades de tan grande magnitud. Señor, no sabemos qué va a pasar, no sabemos ni el tiempo que queda, ni los desencadenantes. Señor, tenemos una esperanza puesta en ti. Queremos y deseamos que tu iglesia sea pronto llevada contigo. Ven, Señor Jesús. Trasládanos a tu reino. No sabemos, Señor, cuánto falta para toda esta esperanza que tan gloriosa y maravillosamente y divinamente y soberanamente se abre ante nuestros débiles entendimientos. Pero Padre, potencia tu misericordia en nosotros, Señor. Danos equilibrio en nuestros razonamientos. Danos un corazón sencillo, sincero, puro, humilde. Oh Dios, qué contentos estamos de saber que el juicio que viene a este mundo no va a destruir nuestras vidas. Nuestra dignidad está en aquel que nos la otorgó con su justicia en la cruz. Esa sangre que nos lavó y nos limpió y que nos hace habitar, dormir seguros como niños pequeños, confiados en los brazos de su Padre. Oh Dios, trae a la iglesia comunión, trae a la iglesia amistad, trae a la iglesia relación, trae a la iglesia un buen trato entre hermanos. Oh Dios, de nada nos vale levantar nuestros brazos al cielo si después golpeamos a nuestros consiervos, si después golpeamos a tus hijos. Oh Dios, danos ternura, amor, misericordia para comprender, para entender, para corregir, para exhortar. Oh Jesucristo, qué tranquilidad ser dignos de escapar de todas estas cosas.
y ser dignos de estar de pie delante de la grandeza del Hijo de Dios, del Hijo del Hombre, de Jesucristo, ante quien el mundo será conmovido. Todas las potencias en los cielos serán conmovidos, todo lo que la tierra es será conmovido para recibir un reino inconmovible. Bendice este tiempo de adoración, bendice toda participación aquí en esta mañana. Bendícenos, Señor Jesús. Ayúdanos a doblar las rodillas de nuestro corazón, a doblar las rodillas de nuestra vida delante de ti agradecidos, porque un día no tendremos que rogar a los montes y a las peñas, caer sobre nosotros, escondernos de aquel en quien hoy nosotros estamos escondidos. Nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y ahí viviremos por los siglos de los siglos eternamente. En el nombre precioso de Jesucristo. Amén, Señor. Bueno, muy buenos días. Aunque yo creo que ya ha habido una muy buena presentación. Entonces, bueno, pues yo desde aquí también daros las gracias a la Iglesia en este caso de Coruña. Tenemos muchas razones por estar agradecidos y la verdad es que nos sentimos muy bien entre vosotros. Como bien sabéis y como bien se ha dicho, pues estamos de paso a estar unos días con la familia y a la misma vez nos sentimos muy privilegiados, muy acogidos entre vosotros. Y qué deciros, que Dios es bueno, Dios es misericordioso, lo digo desde mi corazón, viendo también mis situaciones personales, ¿no? Todos tenemos nuestras situaciones personales y sobre todo cuando estamos escuchando la palabra de Dios, Dios hace algo, lo hace muy bien y nos hace siempre mirarnos interiormente. ¿Por qué? Porque a través de su palabra y de la guianza de su Espíritu Santo quiere que saquemos todo el provecho para que nuestra vida le pueda dar gloria y dar honra. Entonces, primero decir, si después de escuchar, como bien todos hemos estado escuchando, si hay alguien que no conoce a Cristo, también mi deseo es que te acerques al Señor. Que la sangre preciosa de Jesucristo traiga esta identidad verdadera, te haga salvo de la ira de Dios y puedas pertenecer a la familia de Dios y tengas una esperanza real, verdadera, y tengas un caminar en medio de estos tiempos, como bien nos decía, que son complicados, son difíciles, de mucha incertidumbre, pero a la misma vez la palabra de Dios nos da la seguridad y nos da el privilegio. Y somos instruidos también en ese discernimiento, ¿no? A través de su palabra y de su Espíritu Santo, y tenemos luz también. Y a la misma vez podemos ver a un Dios tan cercano a nuestras vidas, que nos ama tanto. Entonces yo te animo a que te puedas acercar esta mañana a Jesucristo. Dicho esto, a mí me gustaría pues poder expresar lo que el Señor ha puesto en mi corazón en estos días. Para ello tengo un texto, si me acompañáis, iríamos al Evangelio de Marcos, al capítulo 9, y los textos que vamos a mirar son del versículo 42 al versículo 50. Creo que en este texto, en estos versículos, hay una instrucción, como en toda la palabra de Dios, por supuesto, a poder discernir realmente a través de su palabra, como digo, todos los asuntos que tienen que ver con el propósito de Dios para nuestra vida. Creo que en estos versículos podríamos hacer 3 pequeñas reflexiones antes de empezar y ocupar yo este tiempo. La primera reflexión que podríamos hacer es que hay una terrible advertencia. No es la primera,
que vamos a leer en las Escrituras hay muchas advertencias y muchas de ellas tienen un peso. Digo terrible, uso esa palabra porque no sé otra expresión más profunda, ¿no? Para poder reaccionar a cuando Dios nos advierte en muchos contextos de la Escritura, a poder reaccionar a lo que Dios nos está hablando. Cuando así no lo hacemos, entonces tiene este peso, ¿no? Esta expresión que yo estoy usando, que es terrible, que de alguna manera vamos a llevar a nuestra vida al fracaso, que de alguna manera vamos a llevar nuestra vida espiritual a estar desorientados. Entonces, lo primero que podemos observar cuando tú lees esos versículos, que hay una terrible advertencia. Estas terribles advertencias se encuentran en el versículo 42 y es: hay de aquellos por los cuales vienen los tropiezos. Muchas veces leemos este versículo 42 y lo mismo algunos de nosotros podemos caer en el error de que no tiene que ver con nuestras vidas. Parece que tiene que ver con las vidas de otras personas, que tiene que ver con los seculares, que tiene que ver con aquel que no quiere nada. Pero si te das cuenta y tú sigues un poquito, todo el contexto tiene que ver con nosotros. Creo que aquí la iglesia, los cristianos, estas palabras que vamos a estar leyendo y hablando un poco acerca de ellas, tiene que ver con nosotros. Entonces, me gustaría que tomáramos esto tal y como Jesús estaba instruyendo a sus discípulos. Jesús está haciendo ahí una instrucción y le está haciendo ver que hay de aquellos por los cuales viene el tropiezo. Después, si te das cuenta del versículo 43 al 49, ahí podíamos no reflexionar también sobre esos versículos y hay un buen consejo también. El consejo está basado en liberarnos de aquellas cosas que nos estorban y no hacer tropezar a otros. De hecho, se está usando ahí que si tu ojo es malo, sácatelo, si tu mano es mala, córtatela, y si tu pie es malo, también córtatelo. Entonces, entendemos que es un buen consejo, hay una buena advertencia que tiene una profundidad que ojalá podamos sentir. Hay un buen consejo también para liberarnos en una manera personal de lo que Jesús está enseñando y a la misma vez para que no hagamos tropezar a otros. Y después podríamos terminar leyendo el versículo 49 y 50, que ahí hay una buena declaración. Jesús nos está declarando que somos la sal de la tierra. Entonces, en medio de estas tres reflexiones que las podemos encontrar, y seguro que si tú examinas y estudias en tu casa detenidamente estos versículos, habrá muchas más cosas que el Señor te hable en una manera personal. Pero esta declaración también es importante, porque Cristo Jesús está identificando a sus discípulos. Hoy nosotros nos podemos ver identificados, muchos de nosotros, como la sal de la tierra, aunque implícita también hay una advertencia. Dice: si la sal de la tierra, que sois vosotros, si deja de hacer su labor la sal y queda insípida, ¿de qué vale? Entonces, sobre ello vamos a estar viendo. Leemos el versículo 42. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra del molino al cuello y se le arrojarse en el mar. Bueno, creo que hay una advertencia, hay una amonestación, hay aquí una instrucción, como estoy comentando, a que todas nuestras acciones también tenemos que pensar en una manera personal. Me gustaría que este mensaje fuera un poco personal. Y todas nuestras acciones, todas las circunstancias que ocurran, que vienen, en las cuales estamos muchas veces inmersos, hay circunstancias que no las buscamos, otras sí son necesarias ir hacia ellas. Hay tiempos también que vienen hacia nuestra vida, unos pueden ser más dulces, otros pueden ser más amargos. Tampoco tenemos el control de los tiempos, como bien sabemos. Dios conoce bien nuestro corazón y Él sabe los tiempos que van a acontecer en una manera personal sobre nuestra vida para ser instruidos, para aprender más de Él, para ser más mansos, para ser más humildes o para toda la instrucción en una manera personal que nosotros tengamos que recibir. Ahora Jesús lo que aquí está diciendo es que
o como Él está instruyendo, es que sus discípulos aprendan a discernir. Y aprendan a discernir porque, como digo, tenemos un contexto donde ellos estuvieron amonestando, los discípulos estuvieron amonestando y estuvieron y prohibiéndole a aquella persona que hizo libre en el nombre de Jesús a alguien que estaba atado espiritualmente o demoníacamente en este sentido. Y como no seguían al maestro, dice que los discípulos se lo prohibieron. Cuando llevaron esta situación delante de Jesús, Jesús de alguna manera empieza una instrucción. La instrucción es muy personal, va dirigida hacia ellos. Si esa persona en el nombre, en mi propio nombre, está a mi favor, no puede estar en mi contra. Entonces, ellos de alguna manera tienen que empezar a ensanchar su corazón y tienen que empezar a pensar que los tropiezos los pueden generar o se generan desde su propio corazón más de lo que ellos pueden estar observando alrededor. Eso es importante, creo que poder observarlo. Muchas veces nosotros cuando hablamos de los tropiezos, hablamos de aquellas cosas que no son correctas, de aquellos errores, si te das cuenta, nos es muy fácil mirar a nuestro alrededor y hacer un juicio de ello. Pero nos es muy difícil en muchas ocasiones, otras veces no, si estamos sensibles con el Señor, si hay comunión, pero se nos hace más complicado mirar nuestros propios errores o nuestro propio tropiezo. Nosotros hacemos o podemos hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Jesús está centrando su mensaje porque Él está instruyendo, está discipulando a este grupo. Ellos tenían que llevar la palabra de Dios y necesitaban una instrucción personal que ellos tenían que sentir, que tenían que desear, que la tenían que recibir de su propio corazón. Y ahí Jesús se está centrando. Los hace ver en primer lugar que tienen falta de discernimiento. No pudieron entender realmente de que aquel hombre, en el nombre de Jesús, estaba liberando a una persona que estaba esclavizada por el diablo. No lo pudieron identificar. Entonces vemos cómo hay una falta de discernimiento. Eso es bueno aplicarlo a nuestra propia vida. Yo estoy hablando desde aquí, pero es un pasaje que de alguna manera está golpeando fuerte mi corazón. Y más cuando estamos viendo también el tiempo que estamos viviendo, un tiempo inseguro en una manera humana, en una manera religiosa, pero un tiempo también necesario. Dios tiene el control y no es una frase, ojalá sea una realidad. Tiene el control de aquellas situaciones que están aconteciendo y Él tiene una palabra para cada uno de nosotros. Que nosotros podamos vivir en medio de todas estas circunstancias que se nos hacen pesadas, muchas veces no entendemos, otras veces nos confundimos y erramos o nos adelantamos, como bien nos estaban diciendo. Entonces, Él se preocupa de cada uno de nosotros como iglesia, como cristianos, como hijos de Dios, para que su palabra venga y nosotros tengamos ese descanso que necesitamos en medio de la circunstancia que este mundo hoy está viviendo y que se puede agravar, como todos entendemos. Entonces, falta de discernimiento, en este caso por sus discípulos, nosotros necesitamos tener este discernimiento a través de su palabra, como bien sabemos, a través de la oración, a través de la persona del Espíritu Santo, necesitamos discernir en una manera personal. Bueno, a eso se está dedicando Cristo Jesús con sus discípulos. Yo me acordaba también del profeta Isaías. En el capítulo 5 y el versículo 20, vemos este capítulo 5 y vemos ahí los diferentes ay que el profeta está dedicando, está hablando o está dirigiendo su palabra al pueblo de Israel. También tenemos a Cristo Jesús dedicando esos ay también al mismo pueblo de Israel, como todos sabemos que se encontraban en aquel tiempo bastante desorientados. Su corazón estaba lejos, es posible que muchos de ellos en su boca estuviera el nombre del Señor, pero como bien sabemos por los evangelios, el corazón de ellos estaba lejos. El versículo 20 concretamente dice, ay de los que a lo malo dicen bueno. Isaías también estaba haciendo ver a un pueblo que estaba falto de discernimiento en aquel tiempo. Y a lo bueno dicen malo. Estaban confundidos.
en la interpretación, en los tiempos, en una manera muy personal de agradar a Dios, de llevar las ofrendas a Dios. Y dice el versículo, dice que hacen de la luz tiniebla y de las tinieblas luz, y que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Bueno, aquí también vemos esta falta de discernimiento, ¿no? Estas palabras estaban dirigidas a ese pueblo en aquel tiempo. Nosotros hoy lo podemos tomar en una manera personal, que el Señor nos dé discernimiento, nos dé el con qué para poder vivir glorificándole y vivir con luz para todos aquellos pasos que por la fe damos como hijos de Dios. Ahora, si te das cuenta, aquí está también diciendo el texto, el profeta Isaías está diciendo que a lo amargo lo llaman dulce. ¿A qué se podría estar refiriendo? Pues se está refiriendo al pecado en sí, a la vida separada del Señor que se puede justificar. Hoy nosotros lo tendríamos que aplicar, creo, y entender en esta manera. Y seguimos mirando nuestro corazón. Podemos justificar también nuestras acciones, podemos justificar también el tiempo que vivimos, podemos justificar nuestras circunstancias. Si te das cuenta, el hombre tiene capacidad para ello. Pero el pecado en sí lo que trae es amargura. Y ahí tiene que venir un entender profundo. El Espíritu Santo convence, como bien sabemos, de pecado, justicia y juicio. Y esa convicción de pecado es algo que necesitamos cuando estamos en el error, cuando estamos faltos de discernimiento, cuando no estamos realmente en esta comunión con el Señor. Ahí vemos a sus discípulos que estaban siendo instruidos en esta manera. Y ellos necesitaban realmente también ser confrontados por la misma palabra de Dios y poder llegar a la profundidad del error, del pecado. No es fácil. Yo lo puedo expresar en una manera fácil y muchos de nosotros seguro que lo entendemos porque lo hemos experimentado. Seguro que otros que estamos aquí presentes, cuando hablamos de una convicción de pecado profunda, pues no sabemos realmente, no hemos tenido la experiencia, o nuestra mente puede pensar en el típico perdón, en esta ligereza muchas veces de arreglar un asunto simplemente con una palabra, con una expresión que es perdón. Pero sabemos que cuando Dios nos convence porque hemos pecado, hemos errado, y eso lo podemos vivir como una experiencia, es como, vamos a decir, es la separación, es la oportunidad en la gracia de Dios y en la misericordia de Dios para estar lejos de ese error, de esa situación que de alguna manera nos acusa y nos condena. Y Dios nos hace libre en esa manera. Pero hoy nosotros también como cristianos, muchas situaciones que tenemos que atravesar y que vivimos y que son nuestro día a día, también tenemos que andar con este entender. Dios tiene que seguir haciendo a través de su palabra. Nos tiene que traer esta convicción profunda para que nosotros podamos entender que el pecado trae amargura, que es amargo, que simplemente nos separa del Señor y nos desorienta. Esto aquí lo encontramos también en esta instrucción que nuestro Señor Jesucristo está dedicando a los discípulos. Nos aparece también la palabra tropezar. Cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos. Esta palabra tropezar nos da una idea en medio de muchas cosas más que se podrían añadir y decir, pero sí nos da una idea clara. Es que alguien con intención haga pecar a un hermano. Mínimo esta idea la tenemos que tener. Y esta idea va implícita en este tropezar. Que nuestra intención, intencionadamente, hagamos tropezar a uno de nuestros hermanos. Incluso podríamos también ahí añadir que nos podamos regocijar en su caída.
Esto es implícito en esta palabra, tropezar. Pero Jesús de esta manera está enseñando a sus discípulos. Son sus discípulos, no estamos viendo que es un mensaje a las multitudes. Es a su grupo, a sus discípulos, los que iban a aportar, los que iban a llevar la palabra de Dios, los que iban a predicar el Evangelio. Esta instrucción era necesaria y era muy importante. Y aquí vemos implícita esta terrible advertencia, como yo empezaba diciendo. Esta terrible advertencia que ellos tomaron también. Pues el Señor nos está advirtiendo y esto está llegando a lo profundo de nuestro corazón. Como yo con intención me pongo en primera persona y pongo en primera persona a ellos. Espero que ellos también recibieran el mensaje de esa manera. Como yo en primera persona con intención voy a hacer tropezar a uno de mis hermanos. Vuelvo a decir, hay acciones, hay situaciones, hay momentos. Ojalá no sea consciente, que no seamos conscientes en llevar esto a cabo. Otros momentos son más inconscientes, pero que esto simplemente lo podamos tomar tal y como Jesús lo estaba diciendo, como una advertencia que tiene un peso. Podríamos decir, y voy a usar un ejemplo del Antiguo Testamento para poder ilustrar esto un poquito mejor y ver algunos detalles que creo que son importantes. Y yo simplemente voy a hablar de este versículo 42. Para no ocupar más tiempo de lo que debo de ocupar. Y en esta ilustración y en este pasaje que vamos a usar, todos le conocemos, nos va a ser mucho más fácil también poder entender esto. Pero aquí vamos a ver a un personaje que es promotor de encender un fuego en este sentido, de hacer tropezar a uno de mis hermanos. Y vamos a ver también cómo el Señor dirige también una enseñanza, cómo fueron instruidos también en este error, su misericordia, porque estamos hablando de que era una familia de Dios, lo que en los personajes que vamos a usar en el Antiguo Testamento, cómo su misericordia estaba presente también en estas situaciones. Quiere decir que nosotros hemos podido hacer tropezar o podemos estar haciendo tropezar a uno de estos pequeños, pero tenemos instrucción. Y si tenemos instrucción y esta advertencia, que este es el primer punto que estamos hablando, vamos a obedecer al Señor. No seamos duros de servir si el Señor nos está hablando o nos está instruyendo. Para ello, acompañadme, nos vamos a ir al libro de los Números y nos vamos a ir concretamente al capítulo 12. Tendríamos que leer del versículo 1 al versículo 16, pero yo voy a ir viendo algunos versículos para poder ilustrar esto y ver algún detalle más. Versículo 1, estamos viendo a María, a Aarón y a Moisés, 3 hermanos, y a la misma vez en este tiempo hay una representación del pueblo de Dios. Ellos estaban colaborando con los propósitos del Señor. No tenemos ninguna duda de que ellos estaban llevando adelante el plan de Dios. Y sobre ellos 3 surge esta situación. Dice el verso 1, María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Paramos un momento en este versículo 1 y vamos a identificar que María y Aarón podrían tener razones, lo vamos a mirar desde esta perspectiva primeramente, podrían tener razones suficientes para este tipo de acusación, desde su perspectiva, desde cómo ellos pensaban, desde lo que ellos vivían, de lo que ellos estaban experimentando. No tenían mucha base, pero sí tenían razones humanas para poder hacer este tipo de juicio o este tipo de murmuración. ¿Por qué? Bueno, alguna razón tenía que ver con que su suegro Jetro no hacía mucho tiempo la había visitado. Es posible que cuando su suegro Jetro lo hubiera visitado, hubiera venido también su esposa, Séfora, en ese tiempo,
puede ser, y su suegro Jetro le había dado un buen consejo que en ese tiempo Moisés lo llevó adelante por un tiempo, y es elegir a esas 70 personas para que le ayudaran con todos los asuntos espirituales del pueblo. Es curioso porque ahí no estaba ni María ni Aarón. Eso quedó en este consejo personal, y Moisés así tomó ese consejo y así lo llevó adelante. Sus razones, como digo, podían ser estas. Podían decir, bueno, no han contado con nosotros. Esta situación no ha llegado a nuestro oído. Porque cuando tú ves la vida de Moisés te das cuenta que es muy identificativo ver a María y a Aarón muy cercanos a muchos asuntos que tenían que ver con el Señor. Y muchos asuntos entre ellos conocían. Aunque Moisés le destacamos, por supuesto, como el escogido para sacar al pueblo de Israel de la esclavitud y llevarlo hasta la tierra de Canaán, pero muchos asuntos, vas a ver textos y contextos donde ellos participaron. Y ahora veremos también algún versículo. Entonces ellos se podían llenar de razones. También se está acusando un poco esta situación de esta mujer cusita, posiblemente que fuera Séfora, como digo, que su mismo suegro Jetro la había traído. Como bien sabemos, esos 3 tiempos muy identificativos en la vida de Moisés, los 40 años en Egipto, los 40 años en el desierto y los 40 años en Madián, sí, en el desierto, y después llevando al pueblo de Israel. Esos 120 años. Entonces, si te das cuenta, en esos 120 años María y Aarón pasaron mucho tiempo juntos. Ellos de alguna manera, María era la hermana mayor. Todo esto es bueno, simplemente pongo en contexto porque son datos importantes para poder ver lo que vamos a ver a continuación. María era la hermana mayor y también ella pues la vemos en la escritura que también se siente identificada, ¿no? Pues como Dios también está usándola literalmente para hacer todo lo que ya bien sabemos, sacar al mismo pueblo de la esclavitud y llevarlo hasta la tierra de Canaán. Entonces, en este caso María y Aarón habían pasado mucho tiempo juntos, tenían una buena comunión también, eran hermanos. Moisés fue el que sufrió en Egipto, sufrió en Madián, más después cuando se juntó con ellos. Entonces, digo que podían tener todas estas razones seguro que para Moisés y Aarón eran importantes y hicieron este juicio o esta murmuración. Sus razones que fueran importantes desde su perspectiva, lo que nunca le daba el derecho o nos da el derecho es de murmurar y ponernos en contra de la autoridad. Si os dais cuenta, son 2 cosas totalmente diferentes y las tenemos que saber gestionar. Hay razones que simplemente son razones, pensamientos que son pensamientos, y que yo muchos de esos pensamientos tengo que hacer un ejercicio, y creo que tu hermano también. Llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, o mínimo en una manera humilde expresar lo que siento desde la humildad a nuestros mayores para que ellos puedan dar una explicación bíblica y lo harán. Porque para eso están, entre otras muchas cosas. Entonces, digo que esto no está muy lejano a nosotros. Estamos hablando de algo cercano, que nosotros en el día a día podemos estar también sufriendo o errando o acertando. Ojalá sea este equilibrio para acertar, porque de eso se trataba. Jesús quería instruir a sus discípulos que pudieran equilibrar este trabajo para no hacer tropezar a uno de estos mis pequeños. Versículo 2. Seguimos con el texto, Números, capítulo 12, versículo 2. Dice, y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Si observas, es fácil observar que la promotora de encender este fuego, de hacer tropezar, es María. Ella es la promotora. Ahí parece que se está hablando en plural, pero si tú examinas bien el texto, María es la promotora. Pero Aarón también entra y participa y echa en esta expresión que conocemos, echa leña al fuego en esta murmuración, se pone de su lado. Dicho de otra manera, se ponen en contra.
Y dicho de otra manera, por lo que estamos esta mañana hablando, hacen tropezar o son de tropiezo. Bueno, todos sabemos que Aarón era sacerdote y él tenía una profecía que iba a acompañar a toda su familia con respecto al sacerdocio, a las cosas sagradas. También sabemos que en alguna ocasión Aarón fue el portavoz de Moisés. Estamos viendo, ¿no?, ahí a la familia de Dios en este sentido, ¿no?, trabajando y colaborando en los propósitos del Señor. También podemos ver a María. Ahí tendríamos que leer un versículo, Éxodo 15, 20, y ahora volvemos en un momento. Ya nos está hablando de María en su colaboración también en estos propósitos de Dios y una colaboración también. La verdad es que me gusta mucho este trabajo que hacía María. Éxodo capítulo 15, versículo 20. Dice, y María la profetisa, bueno, ahí ya estamos viendo algo, dice, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danza. Y María le respondía, cantad a Jehová porque en extremo se ha engrandecido, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Bueno, ahí puedes ver también cómo ella tenía una participación y una actividad espiritual ahí con las mujeres, con respecto a la alabanza, con respecto al cántico, también nos está hablando, también que era profeta o profetisa, como, y le vemos también en esta colaboración. Todo esto lo digo, lo resalto, porque tanto uno como otro, ellos se pusieron en contra de Moisés. Estaban siendo tropiezo. Problema verdadero, ¿qué podríamos decir? Yo creo que la envidia podía ser un problema que allí se estaba manifestando en el corazón de María. La envidia, por muchas razones, sabemos que muchas veces este sentimiento, esta realidad que vivimos de mirar a nuestro alrededor y sentir envidia. Si tú piensas en ti mismo, ¿por qué yo puedo sentir envidia? ¿O por qué ella podía sentir envidia sin perder el contexto? Porque Moisés estaba aventajado espiritualmente, porque el Señor le había concedido un don, una capacidad, un ministerio. No veo otra razón por la cual el corazón de María estuviera envidioso. Creo que esa es la razón mayor. El Señor la había concedido, la había escogido, pero ella estaba sirviendo a Dios, por eso estamos haciendo un repaso de que ella también estaba colaborando, formaba parte del cuerpo. Y una parte importante, no cualquier parte, una parte importante como hemos visto, igual que Aarón, también formaba una parte muy importante en el cuerpo. Pero el Señor escogió, en este caso a Moisés, y le aventajó, vamos a usar esa palabra en el sentido espiritual, le capacitó para llevar adelante su ministerio personal, junto con la colaboración, en este caso, de Aarón y María. Y yo creo que aquí vemos representado, ¿no?, a la iglesia. Y qué bonito es ver esto en la iglesia. Ayer José Carlos me compartía algo sobre este asunto. Qué bonito ver esta representación en la iglesia. Los hermanos, los hijos de Dios, capacitados, escogidos, distinguidos por la persona del Espíritu Santo para colaborar juntamente y llevar la gloria y la honra a nuestro Señor Jesucristo. En esta comisión que tenemos, que es importante, que el mundo encuentre esta reconciliación por la sangre del Hijo de Dios con nuestro Salvador. Así estamos comisionados tú y yo. Entonces, aquí vemos que aparece esta envidia. Es curioso porque este versículo que hemos leído dice que y lo oyó Jehová. No podemos perder de vista cómo termina este versículo 2. Y lo oyó Jehová. Y esto nos llena de tranquilidad, nos llena de paz. A mí personalmente, aunque puede parecer que dices tú, qué brusquedad,
Puede ser que, y lo oyó Jehová, o Dios conoce todo. Algunos de los que estamos aquí presentes puede ser que Dios conoce todo, toda nuestra intención, todos nuestros propósitos, todo lo que estamos pensando a tiempo real. Puede ser brusco para algunos, pero para otros nos llena de paz. De saber que el Señor sabe todo de nosotros. Nos debe de llenar de paz. Pero sea cual fuera tu situación, ojalá sea este sentir o este entender de que Dios conoce todo de cada uno de nosotros. Y nosotros tenemos el tiempo a través de su palabra para estar reaccionando a tantas cosas que debemos de poner en orden o que debemos de ajustar para no ser tropiezo, porque esto es lo que estamos hablando en esta mañana. Entonces, es la gracia de Dios una vez más. Para muchas personas se pueden sentir muy identificados y muy confrontados en esta mañana con su pecado, con su error. Parece que alguien está tocando la llaga y duele, pero esa es la gracia de Dios. Así fuimos alcanzados, cada uno de nosotros, por la sangre del Cordero. Sangre limpia, pura y sin mancha, sin contaminación. Y fuimos alcanzados en una condición de pecado, cada uno de nosotros. Entonces es bueno saber que Dios lo conoce todo. Porque la gracia está presente delante de ti, delante de mí, y a través de su palabra tenemos la oportunidad en su gracia para seguir reaccionando, para seguir teniendo comunión con Él, para seguir estando cerca de Él. Si eso no fuera de esa manera, le daríamos la espalda al Señor. Y yo creo que eso lo entendemos bien los hijos de Dios. Y lo oyó Jehová. El Señor sabía esa murmuración que había en María y Aarón. La conocía perfectamente. Pero lo que más me encanta es que el Señor atendió por su gracia y por su misericordia a María en este caso. Pero ella también tenía que entender la gravedad de su pecado. Son cosas que también tienen que ir juntas. Ella tenía que entender la gravedad y ella tenía que pagar las consecuencias. Todo eso también va implícito. Ya tenemos experiencia en nuestras vidas. Para ser conscientes realmente de que estamos pecando contra el Señor. Si me acompañas, leemos el versículo 3. Y ahora aquí nos va a aparecer Moisés. Y dice, y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Aquí estamos viendo realmente el corazón y la declaración que hace el Señor sobre Moisés, el hombre más manso sobre la faz de la tierra. Acompañaba su humildad al ministerio. Y por supuesto, estaría aprendiendo y el Señor le estaba enseñando a ser humilde. Y creo que los hombres o mujeres que son estos instrumentos de honra le acompaña esta actitud. O están siendo instruidos en esta actitud. Jesús era manso y humilde de corazón, como también hemos escuchado. Y esto debe de acompañarnos. ¿Cuándo? En todos los tiempos y en todas las circunstancias de nuestra vida. ¿Por qué digo esto? Porque no me ha acompañado a mí personalmente en todos los tiempos y en todas las circunstancias de mi vida. Y he tenido que ser instruido, corregido y amonestado por el Señor. Implícito va también esas consecuencias, como vamos a ver a continuación. Pero aquí el Señor está presentando en este contexto a Moisés como el hombre humilde que en todo su ministerio, en todo su servicio al Señor le acompañó la humildad. Excepto en un momento, como todos sabemos, y él pagó las consecuencias. Pero es muy curioso cuando tú y yo estudiamos, como bien sabemos, la historia de Moisés, aún en esa despedida, cuando el Señor se lo llevó, nos damos cuenta que él había entendido la instrucción del Señor. Cuando él golpeó la peña, que no tenía que haberlo hecho y no santificó al Señor, pero cuando el Señor se lo llevó a los 120 años de edad, nos damos cuenta que no puso ninguna resistencia. Ese era el plan y la voluntad de Dios para su vida.
él sabía que no podía entrar en la tierra de Canaán. Pero el Señor le dijo, puedes ver, pero tú vas a ver a una descendencia. También de alguna manera él sintió el alivio de que él estaba viendo cómo el Señor cumplía su promesa aunque él no pudo entrar. Y él estaba viendo cómo el pueblo de Dios iba a entrar a aquella tierra que Dios le había prometido. Y se despidió sabiendo que Dios siempre fue fiel y siempre será fiel. Y es fiel en sí mismo. Entonces, ahí nos damos cuenta también a Moisés como un hombre humilde con una tarea complicada. Siempre que asociamos la humildad, pues la queremos asociar a un buen tiempo, que nadie me moleste. Es una expresión que se entiende, ¿no? Que bueno, que no haya ninguna pega. Entonces así puedo ser humilde. Así me es fácil, si nadie me molesta, si nadie está muy cerca de mí, si nadie no me dice nada, pues venga, soy humilde. Pienso que soy humilde, ¿vale? Pero la tarea de Moisés fue todo lo contrario. El hombre más manso, más humilde, en la circunstancia más pesada y más terrible durante 40 años. Un pueblo duro de servir, que sabemos que quedaron miles en el desierto por esta dureza de servir. Entonces, la humildad muchas veces tiene que ver con estos tiempos también de duros, lo vamos a expresar de esta manera, con esta exhortación, con esta amonestación, con estas personas que nos enseñan, que nos instruyen, que nos dicen, que nunca se cansan. Dice, no se cansan de decirnos lo que nos tienen que decir. Pues muchas veces va asociada una humildad también implícita en su vida. Porque la tarea es dura. Y no sé si podéis distinguir igual que yo por las características del hombre de este tiempo, que Pedro nos habla un poco acerca de cómo es el hombre de este tiempo. Amadores de sí mismos, ahí nos hace una lista tremendas. Entonces, el trabajo es duro, pero necesitamos humildad. Versículo del 4 al 16, yo con esto voy a ir terminando. Simplemente que notemos en el versículo 4 y 8, ahora quiero un poquito que miréis con detalle juntamente conmigo. Y si leemos el versículo del 4 al 8, nos vamos a dar cuenta de esto. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Y luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María, salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María y salieron ambos. Y él les dijo, oíd ahora mis palabras, cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueño, hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Dice, cara a cara hablaré con él y claramente no por figuras, y verá la apariencia de Jehová, porque pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés. Si lees esto detenidamente, aquí hay el Señor, ellos están recibiendo una claridad por los diferentes dones, ministerios, por las diferentes partes del cuerpo. Si lo lees detenidamente lo vas a observar. Dios está primero trayendo una claridad a ellos tres. Los saca aparte, ahí está su presencia y Él habla con ellos. Y los está identificando como diferentes partes del cuerpo. ¡Qué bonito! No había llegado todavía la reprensión, pero Dios está trayendo una claridad. Y yo creo que a tiempo actual necesitamos esa claridad más que nunca. El cuerpo de Cristo, las diferentes partes del cuerpo de Cristo, los que con esta humildad, con este deseo, con este corazón, servimos al Señor. Sabemos que Cristo es la cabeza, sabemos los diferentes ministerios, sabemos realmente dar honra. Sabemos ver también las capacidades, identificar cómo Dios bendice a la iglesia en una manera personal a cada uno de nosotros con esos dones. Esa claridad tenía que venir sobre ellos tres. Y esa claridad pienso que está delante de nosotros. Y que nosotros no es algo que podamos perder de vista. Es algo que realmente tenemos que ver, porque estamos viendo el poder de Dios manifestándose en diferentes situaciones, de diferentes maneras, en la vida de nuestros hermanos.
Dios ha repartido de su Espíritu Santo y ha dado con abundancia, no con escasez. Y tenemos que identificar, como bien lo hacemos, estos repartimientos del Espíritu Santo. Esa claridad vino sobre ellos tres. Creo que eso es importante. Versículo 8 hasta el versículo 12. Bueno, quedamos en el versículo 9. Vamos al versículo 10. Y la nube se apartó del tabernáculo y he aquí que María estaba leprosa como la nieve y miró a Aarón, a María, y he aquí que estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moisés: ay, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. Aquí vemos como el Señor, vuelvo a repetir, muestra nuestro pecado. O si así estamos haciendo tropezar a otros. Y le mostró el pecado, y no simplemente le mostró el pecado, le mostró las consecuencias. Y siempre estamos dentro de un ámbito de la gracia de Dios. Es impresionante, no podemos perder la misericordia de Dios, porque ahí estamos tú y yo. Ojalá todos los que estemos aquí estemos dentro, arropados por la misericordia de Dios, y podemos entender esto en una manera personal. Mostró el pecado que había cometido María y Aarón, y sufrieron las consecuencias. Si te das cuenta, dice, ahora sufre las consecuencias María. Pero empezábamos diciendo en el versículo 2, ¿quién fue la que encendió el fuego? ¿Quién fue la que principió? ¿Quién fue la promotora? Muchas veces, de verdad que perdemos de vista la justicia de Dios. Y como hombres nos atrevemos ignorantemente, de verdad, a juzgar todo aquello que el Señor sabe y conoce en toda la profundidad. La que fue apartada durante esos 7 días y la que tenía lepra fue María. No fue María y Aarón. Entonces, pienso que esto es importante también. Para librarnos de nosotros mismos, de muchos errores. El salmista bien lo decía y bien oraba al Señor, ¿no? Líbrame de mis errores y de los que me son ocultos. Él tiene que poner de protagonista en primer lugar al Señor. Él no se puede poner de protagonista diciendo, bueno, Señor, pues que he pecado, otra vez he caído en este asunto. Su oración tiene otra profundidad, y una profundidad sabia y espiritual. Líbrame de mis errores, Señor. El único que puede librar mi caída eres tú, y incluso de aquellos que me son ocultos. El pecado, estamos viendo, y sus consecuencias. Como bien hemos visto también, ellos reconocen su pecado en lo que acabamos de leer. Esto es importante también. Reconocen su pecado. Aquí está, en este caso, Aarón dirigiéndose a Moisés y hablándole concretamente de el pecado, del error, de ese tropiezo que ellos habían puesto contra un hermano, en este caso Moisés. Y estos 7 días son bastante representativos en una manera rápida. ¿Qué nos pueden representar? Nos pueden representar que Dios aparta a María para que se dedique a su problema, a su error, a su pecado. Que ella tenga la oportunidad, por la gracia y por la misericordia de Dios, de este convencimiento, de este error, de esta gravedad. Que ella pueda purificarse, que ella pueda limpiarse, que ella pueda estar concretamente con el Señor. Para esto, si te das cuenta, Pablo también, que es muy identificativo, estos 3 días, como todos sabemos, cuando él quedó ciego, estuvo en casa ¿de quién? De Ananías. No podía ver lo que estaba pasando a su alrededor, pero el Señor le permitió ver su corazón realmente. Este tipo de invertir, lo hace muy bien también el Señor. Hay ciertos momentos que lo necesitamos tú y yo. No vamos a poder ver a nadie, aunque estamos con gente y estamos en nuestro día a día, y vamos simplemente a estar sintiendo que debemos arreglar y que Dios una y otra vez está tocando en la puerta de nuestro corazón.
Y es muy curioso, y con esto concluyo también, y me ha llamado mucho la atención, que Pablo le acompañaba a Ananías. Creo que en estos procesos y en estos tiempos, los hombres de Dios ocupan un lugar importante. No sé si te has dado cuenta. Ananías estaba allí presente. Le podía ayudar, le podía aconsejar, le podía hacer ver la gravedad también de su vida antes de ese encuentro en el camino de Damasco, para que no fuera algo ligero también, que pasara por un proceso ligero. Bueno, ya estoy preparado. Siempre en estos procesos es bueno tener de referencia a un hombre, a una mujer de Dios, porque nos van realmente a empujar, a llevar, a decir o a volver a repetir lo que el Señor está tratando en nuestras vidas. Este es el versículo 42 y esta advertencia en la que Jesús decía, ojalá en esta mañana lo podamos tomar en una manera muy personal, como yo lo estoy tomando, y que podamos ser instruidos para no ser tropiezo a uno de estos mis pequeños. Esta advertencia tiene un peso. Que el Señor de alguna manera pueda llegar a lo profundo de nuestro corazón si estuviéramos en este error y nosotros poder realmente salir, dejar que Él instruya, dejar que Él examine nuestra vida y dejar que Él siga haciendo su preciosa obra, esa obra que Él ha empezado en cada uno de nosotros, que la termine hasta el día de Jesucristo. Muchas gracias por permitirme abrir las Escrituras, la palabra de Dios. Gracias por la atención que me estáis prestando y estamos contentos. Vuelvo a repetir, mi esposa y yo y Ana, que somos los que estamos de visita, y agradecidos por todos los cuidados.